Hola, mi nombre es Diana Castro, soy estudiante del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones, actualmente cursando 11º semestre. Voy a hacer una exposición sobre las ecuaciones de Maxwell para la materia de antenas y propagación. Primero que todo, ¿qué son las ecuaciones de Maxwell? Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de 4 leyes que relacionan los campos eléctricos y los campos magnéticos con su fuente, es decir, con las cargas eléctricas, las corrientes y los campos eléctricos y magnéticos variables. Las cargas eléctricas son fuentes de los campos eléctricos, es decir, los originan, mientras que corrientes eléctricas, que son cargas eléctricas en movimiento, son fuentes de campos magnéticos. Además, un campo eléctrico variable en el tiempo origina un campo magnético y viceversa. Estas ecuaciones fueron creadas por el físico escocés James Clerk Maxwell, que nació el 13 de junio de 1933 y falleció el 5 de noviembre de 1972 en Inglaterra. Estas ecuaciones representaron las formas más elegantes y concisas para establecer los fundamentos de la electricidad y el magnetismo, y a partir de ellas se puede desarrollar la mayoría de las fórmulas de trabajo en el campo. Iniciamos con la ley de Gauss. La ley de Gauss fue formulada en el año 1835 por el matemático, astrónomo y físico alemán Johann Clement Friedrich Gauss, el cual se considera como uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos. La ley de Gauss establece que el flujo eléctrico dado mediante una superficie cerrada equivale a la carga neta encerrada por la superficie dividida de la constante dialéctrica del medio. ¿A qué nos referimos? Eso es prácticamente la constante dialéctrica es el epsilon sub cero. Entonces, utilizando la diferenciación del flujo eléctrico, la ecuación anterior se puede escribir como el campo eléctrico es igual a la integral cerrada de la corriente, mentiras, el flujo eléctrico a través de la superficie es igual a la integral cerrada del vector del campo eléctrico por la vector diferencial del área, y esto es igual a la carga neta encerrada en la superficie, igual a la constante, al epsilon sub cero, que significa que la constante permitida del medio. Por lo general es 4pi, k, que es constante, cuando es constante. ¿Qué más se puede decir? Bueno, de este modo, si se conoce la carga neta encerrada por la superficie, es posible calcular utilizando la ley de Gauss el campo eléctrico generado por dicha carga eléctrica. La superficie cerrada que se utiliza para aplicar la ley de Gauss es una superficie imaginaria como superficie gaussiana. Cuando la carga neta encerrada por la superficie es cero, el flujo eléctrico neto a través de dicha superficie gaussiana debe ser nulo. Aunque algunas partes de la superficie tienen flujo positivo, líneas de campo eléctrico saliendo, como lo ven ahí, y otras tengan flujo negativo, las líneas del campo eléctricas entrando, que ven ahí entrando. Entonces estos se atravesan a diferentes superficies cerradas. El flujo eléctrico en una cantidad escalar y eso depende de si entra o sale la superficie, ahí como vemos en la imagen. La declaración de Gauss proporciona una forma rápida y sencilla de calcular el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada. Simplemente se calcula la suma algebraica de todas las cargas que están dentro de la superficie y se divide por la constante dialéctrica absoluta. Es importante destacar algunos aspectos. Entonces, la ley también nos que si pensamos que el vacío puede sustituir la constante dialéctrica absoluta del medio por el campo, por la constante dialéctrica del vacío cuyo valor conocemos, por lo cual la suma algebraica de todas las cargas internas es necesario tener en cuenta los signos de la carga, que pueden ser cargas positivas o negativas. La superficie puede tener cualquier forma siempre que esté cerrada. Lo que importa es la carga total dentro del área de la superficie. Si hubiera otras cargas ubicadas fuera de la superficie, se debe considerar los efectos del cálculo del calor. El teorema es válido para cualquier tipo de campo eléctrico, no necesariamente uniforme en el espacio. La fórmula también es válida para cualquier configuración de la carga.
En las aplicaciones de la ley de Gauss es muy útil para determinar el campo eléctrico en situaciones de alta simetría, tales como el campo eléctrico generado por una carga puntual, una distribución de carga sobre el plano infinito, la línea de carga infinita, esferas macizas cargadas, del cascador esférico, superficies cilíndricas infinitas y cilindros macizos de longitud infinita. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, en el ejemplo hablamos de que cierta distribución de cargas se encuentra en el interior de una esfera de 1 metro de radio, crea un campo eléctrico perpendicular en todo momento a la superficie de la esfera, que viene dado por el campo eléctrico es igual a 1000 sobre el radio al cuadrado. Siendo R la distancia a que se nos encontramos del centro de la esfera, calculamos la carga que existe en el interior de la esfera suponiendo que está en el vacío. Entonces, la superficie de la esfera R es igual al radio y el campo eléctrico es igual a 1000 sobre el radio al cuadrado. Aplicando el teorema de Gauss a la superficie esférica, entonces decimos que el campo eléctrico es igual a la integral de... Mentira. Bueno, la causa es igual a la campo eléctrico por la derivada de la superficie, que es igual a la constante, a la carga neta sobre la constante de permeabilidad, que es epsilon sub 0. Ahí simplemente vamos a reemplazar. Entonces decimos que la derivada de la superficie es igual al campo eléctrico, entonces en este caso sería 1000 sobre el radio cuadrado por la constante en este permitividad, la constante de permitividad, que sería 4pi por r cuadrado. Entonces simplemente se hace la operación, se aplica la operación matemáticas y ya nos bota el resultado. Bueno, la ley de Faraday. La ley de Faraday, la ley de inducción electromagnética de Faraday, conocida simplemente como la ley de Faraday, fue formada por el físico británico Michael de Faraday en 1831. Esta ley cuantifica la relación entre el campo magnético ambiente en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. Es la ley básica del electromagnetismo que ayuda a predecir cómo una fuerza magnética interactúa con un circuito eléctrico para producir una fuerza electromotriz, que es la Fe. Dicha ley sostiene que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón que cambia en la superficie del flujo magnético, que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Entonces, ahí hablamos de una constante, de una integral cerrada, donde el campo eléctrico por la derivada de la longitud es igual a menos el alfa del flujo magnético del campo, el flujo magnético del campo sobre el alfa el delta de el tiempo. Entonces acá en la imagen vemos la inducción de un campo eléctrico por un campo magnético variable. Por ejemplo, el motor de corriente continua se basó en el aprovechamiento de un disco de cobre que rotaba entre los extremos de un imán, generando una corriente continua. De este principio aparentemente simple se desprende la invención de cosas tan complejas como un transformador, un generador de corriente alterna, un freno magnético o una cocina eléctrica. También se puede ver otras aplicaciones en este, como las luces adaptadas a las bicicletas. Estas luces que se encuentran en las bicicletas encienden al girar la rueda gracias a un imán acoplado en ellas, que al girar crea un campo magnético, que a su vez produce una pequeña fuente de energía alterna. Esta carga eléctrica se traslada al bombillo y es la que genera la luz. En ejemplo, vemos acá un ejemplo, que es un conductor rectilíneo de 10 centímetros de longitud, se mueve perpendicularmente al campo de inducción magnética igual a 0.4 teslas, con la velocidad cuya magnitud es de 3.4 metros sobre segundos. ¿Cuál es la fuerza electromotriz inducida?
Si leemos bien el problema, nos damos cuenta que habla de un conducto rectilíneo, por lo cual aplicará una fórmula que relaciona el campo magnético, la longitud y la velocidad. Entonces debemos adaptar los siguientes datos. La corriente es igual la longitud es igual a 10 centímetros, pasamos a metros, 0.1 metros, y B, que es el campo magnético, es igual a 0.4 teslas. La velocidad es igual a 3.4 metros por segundo. Entonces ahora sí podemos aplicar la siguiente fórmula, que si decimos que el campo magnético es igual a B por L por V, que sería B, nos referimos a el campo eléctrico, que es 0.4 telas por 0.1 metros por 3.4 metros sobre segundo, y telas sobre segundo es igual al voltaje, por lo cual la fuerza inducida es de 0.136. El campo electromagnético. El flujo magnético neto exterior de cualquier superficie cerrada siempre va a ser cero. Eso equivale a una declaración sobre el origen del campo electrónico. En un dipolo magnético, cualquier superficie encerrada contiene el mismo flujo magnético dirigido hacia el polo sur como el flujo magnético proveniente del polo neto. En las fuentes dipolares, el flujo neto siempre es cero. Si hubiera una fuente magnética monopolar, podría dar una integral de área distinta de cero. Si en un campo magnético consideramos una superficie geométrica cerrada, el flujo magnético lo atraviesa siempre igual a cero. Como consecuencia de esta ley, las líneas de campo magnética son cerradas y no existen polos magnéticos aislados. Entonces el campo electromagnético nos dice que la integral cerrada del campo eléctrico, del vector del campo eléctrico o la derivada del vector de la superficie es igual a cero. Y acá vamos a ver un ejemplo. Dice que calcular el valor del campo magnético conforme teniendo en cuenta los datos de ellos en la figura. Entonces, hacemos uso de la fórmula del flujo magnético, que nos dice que la fuerza magnética es igual al campo eléctrico por el amperaje por coseno de alfa, o coseno entonces, primero pues hay que hacer despejar porque como vamos allá del campo magnético, entonces se hace un despeje donde P es igual a la fuerza del campo magnético sobre el amperaje por el coseno de simplemente se hace una sustitución de valores. Entonces decimos que el fuerza magnético es de 5,37 watts sobre 2 metros al cuadrado. Es el área, perdón, A es el área, por el coseno que sería 0.89, significa coseno de 26 grados, y esto es igual a 3 teslas, que más o menos se redondea en este. Entonces, la ley del amperaje. La ley del amperaje es una de las leyes fundamentales para la electrodinámica clásica. Esta ley fue formulada por André Mayer Ampère en 1826. Esta ley establece que la circulación del campo magnético de corrientes constantes a lo largo de cualquier circuito cerrado es proporcional a la suma de la fuerza de las corrientes que atraviesan la superficie del circuito. Si se utiliza corriente continua, el campo magnético es continuo, pero si se utiliza corriente alterna, el campo magnético es alterno. Entonces esto nos dice donde que L es la corriente I es la corriente de conducción. El epsilon, el alfa de delta de campo. Eso es el flujo del campo eléctrico, y tenemos la constante permitividad del vacío, que es que me refiero a esta, la corriente, que es la constante permitividad en el vacío. Generalmente es 12,56 por 10 a la menos 7, que es el segundo término del miembro derecho, corresponde precisamente a la llamada corriente de desplazamiento, mismo que fue permitido por una especie de corriente eléctrica en ausencia de un conductor.
En la aplicación, la ley de amperaje se aplica en muchas áreas de nuestra vida diaria y campos científicos, por ejemplo, la fabricación de motores, transformadores y generadores, que son fundamentales para que podamos tener electricidad en casa. Un ejemplo es, por ejemplo, calcula la magnitud del campo magnético en una curva circular de radio de 3 metros producida por un cable recto que pasa a una corriente de 2 amperios. Recuerda la ley de amperaje, ¿cuál es? Que entonces la ley de amperaje nos dice que considerando que el campo y el vector que viajan a lo largo de ese tienen la misma dirección, pues obviamente toca revisar el vector a ese. Entonces decimos que el campo eléctrico es la integral el derivada de la longitud, que es igual a la constante permanente del vacío por la conducción. Para el caso de un cable recto se cumple la siguiente ecuación. Entonces la constante permanente del vacío es 2pi por R. Sustituyendo esa fórmula en la ley Ampere y despejando B, se obtiene de la siguiente manera. Es el campo eléctrico es igual a la constante permeabilidad por el ampere corriente de conducción sobre 2pi sobre 2pi por R. Finalmente se puede sustituir R, entonces R en este caso va a ser el radio, son 3 metros, y es el amperaje, son 2 amperios, y la constante por el vacío, pues siempre generalmente es 4pi por 10 a la menos 7. Newton sobre amperes al cuadrado. Entonces simplemente se reemplazan los valores y se hace la operación y nos da un resultado de 1,3 por 10 a la menos 7. Hay que también tener en cuenta que la ley de Ampere describe la relación entre el flujo de corriente que pasa a través de una curva cerrada y el campo magnético que se crea alrededor de esta curva. Ampere comprobó que dos cables paralelos, él probó que dos cables paralelos que transforma corriente en la misma dirección se atraen y se repelen si la dirección de la corriente que la atraen son opuestas y los dos cables se colocan perpendiculares entre sí. La fuerza que actúa entre ellos será nula. Ampere también se da cuenta que la fuerza entre dos corrientes rectas y paralelas es inversamente proporcional a la distancia entre ellas y proporcional a la intensidad de la corriente. Tenemos acá un ejemplo de un conductor cual ocurre alrededor. Aquí se ve el ejemplo. Y pues acá están los ejemplos también ya explicados de las aplicaciones, que hablamos por ejemplo de los transformadores, del motor, generadores. Otro ejemplo también podría ser las bobinas toroidales que se usan en los aceleradores de partículas. Utilizando la ley de Ampere se pueden calcular el campo magnético dentro, sobre y fuera de las bobinas. Estas permiten estudiar el campo magnético ideal para modificar las trayectorias de las partículas que pasan por el acelerador. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.